Mis queridos hermanos, reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 39 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros estáis preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. Pero le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarle a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de este criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Esta cita bíblica es muy clara en lo que nos está diciendo el Señor en ella, pero aún así vamos a ver qué podemos sacar de nuevo de ella. Es curioso, dice bien el apóstol Pedro cuando pregunta si esa parábola era por ellos o por todos, y Jesús lo que hizo fue incluirlos. Si ellos no se sentían incluidos en esa parábola, dijo otra para que se sintieran incluidos, porque él estaba hablando de el velar, porque no sabemos ni el día ni la hora. A eso se refería el Señor. Y entonces Pedro pues estaba pensando que a lo mejor ellos no tenían que ver con eso de velar, como que no era algo que tenían que hacer ellos. Y por eso el Señor le da otra parábola en la cual le especifica a lo que son los criados, lo que son los servidores del reino, que también para ellos va esto de velar. Y él lo hace de una manera magistral, Jesús, como siempre, poniéndole con algo tan sencillo como es un criado de un señor que se supone que tiene que estar siempre al pendiente de las cosas y las descuida. Pues igualmente esta parábola puede servir ya sea para los servidores de la más alta jerarquía, como los obispos, sacerdotes, religiosos, como también aquellos laicos que están en puestos pues de autoridad, de dirección dentro de algún instituto, alguna congregación, algún movimiento entre la iglesia. Algunos que, como el tiempo del Señor tarda en llegar, pues se relajan en el sentido de que pierden el fervor, pierden el amor primero, y como el Señor ha dado larga en llegar, pues descuidan su vida espiritual, descuidan lo que es la vida de piedad, el orar. Ya no están ahí haciendo oración, ya no están ahí con más asiduidad a las cosas de Dios, y entonces empieza ese momento de relajación en el cual se empiezan a alejar y se alejan cada vez más, y cuando eso pasa pues se enfrían, y al enfriarse pues dejan de velar, se acomodan al mundo, permiten que se mundanicen las obras de Dios. ¿Cómo se mundanizan las obras de Dios? Pues intentando poner un poquito del mundo dentro de la iglesia, dentro de las cosas de Dios, ya sea porque hacerlo más atractivo, ya sea para hacerlo más divertido, menos aburrido, y todo esto porque no se están dando cuenta de que el corazón se ha enfriado. Entonces el Señor le dice: ten cuidado,
porque es que no sabes el día ni la hora en que vendré y te pediré cuentas. Y te pediré cuentas, y la cuenta que te voy a pedir se te va a pedir en base a tu cargo, en base a lo que se te dio en las manos. Entonces no es lo mismo una persona que no tiene ningún cargo, que no tiene nada que ver en la iglesia con nada, sino que es un simple laico, que una persona que sí, que es coordinador de un grupo de oración, una persona que es dirigente de un movimiento, o un obispo, un sacerdote. Claro que es más lo que a ti te van a pedir, muchísimo más, porque al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se les va a pedir. Por tanto, hay que estar por eso que hay muchos que no quieren tener puestos de autoridad, no quieren que sacerdotes, que no quieren ser obispos, laicos que no quieren ser dirigentes, porque sabe que es un compromiso, y por cada vez que Dios más te da, pues más te va a pedir, y más cuentas tendrás que dar de cómo administraste eso que Él te dio, ese don que te dio, esa posición que te dio, de qué hiciste con ella, si ayudaste más, si llevaste más personas a Dios, si lograste que la iglesia creciera, que el nombre de Dios fuera mayor glorificado. Y al contrario, ese don lo enterraste, ese don lo descuidaste, la pasaste más divirtiendo, gozando, disfrutando de ese puesto, de esa autoridad. Entonces ahí, al que mucho se le dio, mucho se le va a reclamar, y al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. El que tenga oídos para oír, que oiga.